Ley de Coulomb. Los subtítulos a desarrollar. Una introducción para hablar resumidamente de la materia. 2. Introducimos por primera vez el concepto de carga eléctrica. La propiedad intrínseca de la materia llamada carga eléctrica. 3. Conductores y aisladores. 4. La ley de Coulomb, precisamente, que mide las interacciones entre cargas, interacciones eléctricas de naturaleza eléctrica. Phi 100 y Phi 102 son interacciones de naturaleza mecánica. 5. Distribuciones de carga. Hasta este subtítulo consideramos solamente cargas puntuales, quiere decir que toda la carga se encuentra en un punto. Pero cuando un objeto está cargado, el objeto, además de tener carga, tiene forma. El objeto tiene forma y necesitamos otro concepto y lo llamamos distribuciones. Estudia cómo están distribuidas las cargas en ese objeto que tiene forma. 6. Cuantización y conservación de la carga. Ese es el contenido para este capítulo Ley de Coulomb, que mide principalmente las interacciones entre cargas. Ese es el objetivo principal de este capítulo. Al final se resume en una sola ecuación, que es precisamente la ley de Coulomb. Pero debemos justificar esa ley. Subtítulo 1. Introducción. PIS 200 es una materia que en física se denomina electromagnetismo. De forma similar como ustedes han visto en fisión. Fisión en física en forma general se denomina mecánica. Y Phi 102 estudia fenómenos mecánicos pero de un medio continuo. Física básica 1, física básica 2 y física básica 3. Por ejemplo, depende del tipo de ingeniería, generalmente fluidos o mecánica de fluidos, fluidos simplemente. Termodinámica también estudia un medio continuo. Y otros fenómenos, pero siempre de medios continuos. Y FIS 200 en forma general, el electromagnetismo. Por ejemplo, en una ciencia termodinámica se tiene un sistema constituido por un recipiente cerrado, un émbolo. Esto es un émbolo que puede subir y bajar. Contiene este recipiente un gas. Vamos a colocar como unos puntitos para decir que
el recipiente contiene un gas. Bien, si subimos o bajamos este envelope, se dice que se está realizando trabajo por el sistema. Y cuando bajamos, se está realizando trabajo sobre el sistema. Trabajo realizado. Podemos calentar el recipiente a través de una llama. Se dice que se está introduciendo otra forma de energía que es calor. O se puede sacar del sistema también calor. Así funciona un sistema termodinámico de esta forma. ¿Cómo podemos estudiar? Todo lo que está ocurriendo aquí es la termodinámica. Debemos tener variables termodinámicas adecuadas. Las variables termodinámicas adecuadas para este fenómeno son, por ejemplo, el volumen, la variable más simple, el volumen del recipiente, que puede variar. Luego, la temperatura a la cual se encuentra. Luego puede ser la presión del gas sobre las paredes del recipiente. Presión. Luego es considerado la masa del sistema. Aquí el sistema es el gas. ¿Cómo medir la masa de este sistema? No es tan fácil como medir el peso de un objeto. Es un poco más, es diferente. A eso se denomina masa molar. Los moles hay que definir. Estas son las variables termodinámicas. Solamente entender cada una de estas es todo un capítulo para cada una de ellas. ¿Qué es presión? ¿Cómo medir presión? ¿Qué es temperatura? ¿Cómo calcular? ¿Cómo determinar la temperatura? ¿Cómo medir la masa? Etc. Solamente definir estas variables es todo un capítulo para cada variable, inclusive. Luego, encontrar relaciones matemáticas entre estas. Si yo varío la presión, ¿cómo varía la temperatura? ¿Aumenta o disminuye? ¿Aumenta en qué cantidad? Etcétera. Luego, interactúa con el medio, introduciendo calor o sacando calor, realizando trabajo o el medio ambiente realiza trabajo sobre el sistema. Todas estas preguntas son respondidas por la termodinámica a través de leyes. La relación entre estas, por ejemplo, presión, volumen, es igual a μ, que es la masa molar, RT. Es una relación entre estas variables termodinámicas, pero para un gas simple, para un gas idealizado. Si el gas no es simple, esta fórmula no tiene validez, se debe modificar. ¿Cuál es la relación entre estas? Son leyes de la termodinámica. Entonces, en ese capítulo, en esa área se estudian las variables, las leyes fundamentales de los fenómenos que ocurren en este caso. Todas las áreas de la física funcionan de esa forma. O en mecánica, como ustedes han debido ver, se tiene un sistema mecánico como ejemplo. Un ejemplo simple,
sea un sistema en el cual se tiene un bloque de masa m1. Este ejemplo es muy clásico en física, que cuelga de otro bloque de masa m2. Soltamos desde el reposo y hace este movimiento. ¿Cómo describir este fenómeno mecánico? Si tiene movimiento, entonces es un fenómeno cinemático. Además, si decimos por qué se mueve, eso es dinámico. ¿Cómo realizamos el estudio cinemático de este sistema que se mueve? Necesitamos cantidades. En este caso, cantidades cinemáticas, variables cinemáticas. Y esas variables cinemáticas son, por ejemplo, desplazamiento, tiempo. Solamente hablar de tiempo es complejo. Cómo medir, etcétera, es complejo. Alguien puede decir qué es tiempo, no es fácil. Luego, velocidad, aceleración. Esas son las variables suficientes para describir el movimiento, simplemente. Y debemos definir correctamente cada una de estas. Matemáticamente, ¿cómo entendemos la velocidad? Desde el punto de vista matemático y desde el punto de vista físico, además. Desde el punto de vista matemático nos permite calcular correctamente la velocidad. Y desde el punto de vista físico, el entendimiento de qué significa la velocidad. Aceleración de la misma forma. Luego, encontrar relaciones, interrelaciones entre estas variables cinemáticas. Ustedes han debido ver, una de las relaciones es velocidad es igual a velocidad más aceleración por tiempo. Posición en cualquier instante, posición inicial más velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por t al cuadrado. Son modelos matemáticos. Velocidad en cualquier instante es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por el cambio de posición, que es el desplazamiento. Variables cinemáticas, interrelaciones entre esas variables cinemáticas. Si yo tengo la aceleración tantos en un tiempo tanto, ¿cuánto será la velocidad? Y estas ecuaciones me describirán el movimiento simplemente, pero no dice por qué se mueve. Ahí es donde interviene la dinámica. La dinámica dice, el origen del movimiento son las interacciones. Existen interacciones en este caso. Interactúa el sistema con el medio que sería la Tierra en este caso. Aparecen fuerzas sobre estos objetos. Eso es la dinámica. Y la dinámica es también, se debe buscar leyes matemáticas o modelos matemáticos para decir por qué se mueve. Y se tiene dos tipos de leyes para esta parte. Leyes de las fuerzas, 1. Y otro, 2 leyes de movimiento. En el primer caso, nos mide las fuerzas. ¿Cuánto de valor tiene una fuerza? Por ejemplo, si se trata de un resorte, solamente para un resorte,
Aparece una fuerza en el resorte que es igual a la ley de Hooke. Cuanto más se estira el resorte, mayor es la fuerza en el resorte o ejercida por el resorte. O si es gravitacional, aparece una fuerza de naturaleza gravitacional que es igual a una constante universal, el producto de las masas entre dos objetos que están interactuando, r al cuadrado. Cuanto mayor las masas, mayor la fuerza. Eso quiere decir. Y así existen varios tipos de fuerza. Esas son las leyes de las fuerzas. Mide las fuerzas. Mientras las otras, las leyes de movimiento, aplicamos todas las fuerzas que puedan existir a un objeto de masa m. Aplicamos las fuerzas. Estas fuerzas deben ser conocidas. Esas son las leyes de las fuerzas. Ahora aplicamos sobre un objeto cualquier tipo de fuerza. Y lo que ocurre es, este objeto reacciona a esta fuerza aplicada igual a la masa por su aceleración. Existe una interacción con el medio y el sistema. Y se resume en tres leyes. La primera, la ley de la inercia. El momentum lineal de un objeto, que es el producto de su masa, es una propiedad intrínseca. Por su velocidad, debe ser constante. No existe interacción. 2. Ahora sí existe interacción porque cambia su momento. Tal como está escrito así, es cambio en el tiempo del momento. Ahora cambia su momento porque algo actúa sobre ese objeto. Y a ese algo que actúa sobre ese objeto se le denomina fuerza. Cuanto mayor la fuerza, mayor será su cambio de momento. Esa es la ley de causa-efecto. Y la 3, yo aplico una fuerza sobre un objeto, el objeto responde con una fuerza en dirección opuesta. Entonces tenemos las leyes de las fuerzas y las leyes de movimiento para la dinámica. Combinado con la cinemática, es posible estudiar este fenómeno. ¿Cómo va a ocurrir ese fenómeno? Y la metodología es la misma. Debemos definir variables adecuadas. Modelos matemáticos que en física se denominan leyes físicas. Y estas leyes describirán ahora este fenómeno. Para el caso del electromagnetismo ocurre similar. Son fenómenos electromagnéticos que primero debemos buscar variables adecuadas para describir este tipo de fenómenos electromagnéticos. Esas variables los denominaremos variables electromagnéticas. Buscar luego leyes fundamentales. FIS 200 como FIS 100 y FIS 102 son materias científicas, no son materias técnicas. Aquí no interesa principalmente sus aplicaciones. Lo que interesa es deducir todos estos aspectos, deducir las variables, deducir las ecuaciones, deducir las leyes fundamentales. Y estas leyes fundamentales describirán cualquier fenómeno mecánico, en este caso. Ese es el objetivo de toda física básica. No estamos muy preocupados en las aplicaciones
como ocurre en las materias más técnicas. Bien. Introducción. Primer subtítulo. Hablaremos todos los fenómenos encontrados en la naturaleza siempre fueron estudiados a través de experimentos que se han podido observar. Es así que surgió el electromagnetismo también, separadamente. Electricidad, por un lado, y magnetismo, por otro. Luego se encontró una relación entre electricidad y magnetismo y surgió el electromagnetismo. En el primer caso de la observación catalogada o escrita por Tales de Mileto en el año 600 a.C., y él escribió: ámbar frotado atrae pedacitos de paja. Ámbar frotado atrae pedacitos de paja. Él escribió este fenómeno, Tales de Mileto, en el año 600 a.C. Simple se tiene un material que se encuentra en la naturaleza, ámbar, y luego pedacitos de paja. Frotamos el ámbar, acercamos a los pedacitos de paja y son atraídos los pedacitos de paja. Se conoce como un fenómeno eléctrico. Es un fenómeno eléctrico. Y podemos encontrar varios fenómenos eléctricos. Ustedes se frotan el cabello seco en condiciones adecuadas y resulta que se puede liberar como chispas, o cuando se sacan la chompa o se colocan la chompa en condiciones adecuadas, también se producen unas chispas. Esos son fenómenos eléctricos y se tiene varios fenómenos eléctricos. Por otro lado, otro fenómeno encontrado en la naturaleza, visto en la naturaleza. La magnetita, que es otro material que se encuentra en la naturaleza, atrae al hierro. Se tiene pequeños pedacitos de hierro y la magnetita. Acercamos y resulta que es atraída los pequeños pedacitos de hierro. Por un lado tenemos la magnetita y por otro hierro. Es un fenómeno magnético. Podemos habitualmente ver varios fenómenos magnéticos. Una brújula, por ejemplo, es un fenómeno magnético. Si el ámbar frotado acercamos al hierro, no ocurre nada. Si la magnetita, tal como está, acercamos a los pedacitos de paja, tampoco. Por lo tanto, parecería que son fenómenos completamente diferentes. Pero no es así. Se puede ver otro experimento fácil de realizar, en el cual
una corriente eléctrica en un alambre, una corriente eléctrica en un alambre o en un conductor puede afectar las agujas o la aguja de una brújula. Se tiene una brújula cuya aguja imantada siempre busca el norte. Si acercamos un alambre por el cual circula una corriente, sea un alambre conductor por el cual circula una corriente, entonces es afectada la aguja. Dependiendo de la intensidad y la dirección de la corriente, es afectada la aguja. La aguja es un fenómeno magnético, no es un fenómeno eléctrico. Mientras que la corriente es un fenómeno eléctrico. Entonces se ha visto que existe una relación entre electricidad y magnetismo. Electricidad y magnetismo. Esto fue descrito inicialmente por Oester. Por Oester, que en 1820. De ahí en adelante se denomina electromagnetismo. Y FIS 200 estudia todos los fenómenos electromagnéticos. Similar a lo que hemos indicado anteriormente, se deben buscar variables adecuadas para describir estos fenómenos. Y esas variables adecuadas son el campo eléctrico y el campo magnético. Hasta el capítulo 4 nos vamos a dedicar a estudiar solamente el campo eléctrico. Y para finalizar, diremos, el electromagnetismo es una ciencia que describe todos los fenómenos electromagnéticos y ópticos. El electromagnetismo es una ciencia que describe o estudia todos los fenómenos electromagnéticos y ópticos. Ópticos porque la luz es un fenómeno electromagnético. Por lo tanto, el electromagnetismo estudia todos los fenómenos electromagnéticos y ópticos. Se deben buscar leyes fundamentales y ahora, sin necesidad de entender estas leyes fundamentales, vamos a anotar el objetivo principal de FIS 200. Una de las leyes fundamentales que vamos a estudiar en el capítulo 3 es la ley de Gauss. Primero, ley de Gauss. Matemáticamente es igual. Esto nos ocuparemos en el capítulo 3, todo el capítulo 3 de la ley de Gauss. Se escribe de esta forma. Flujo de campo eléctrico. Campo eléctrico
flujo. Esta forma de escribir, ustedes han aprendido, se denomina integral de superficie. Matemáticamente, físicamente es flujo. Flujo del campo eléctrico a través de una superficie hipotética es igual a la cantidad de carga que encierra esa superficie hipotética. Se denomina ley de Gauss. Es una relación entre carga y campo eléctrico. ¿Dónde existe carga? Existe campo eléctrico. Esta forma de escritura se denomina forma integral de la ley de Gauss. Aplicamos la teoría de Stokes y llegamos a la forma diferencial. Ustedes conocen este símbolo también. Este producto también. Así. Forma integral, forma diferencial de la ley de Gauss. Uno puede ir de esta forma a esta otra, o al revés también. La siguiente ley es ley de Gauss para el magnetismo. Matemáticamente, esta ley de Gauss es el flujo de campo magnético. Flujo de campo magnético es igual a cero. El campo magnético no tiene fuentes. El campo eléctrico tiene fuentes. Y su forma diferencial es igual a cero. 3. La tercera ecuación, denominada ley de inducción de Faraday. Por el momento no es necesario entender. Lo que estamos haciendo es un resumen de lo que se quiere. Es la circulación del campo eléctrico. Circulación. Matemáticamente, integral de línea. Físicamente, circulación. A través de una trayectoria cerrada. A través de una superficie cerrada. Es igual a el cambio en el tiempo del flujo magnético. Entonces existe una relación entre campo eléctrico y campo magnético. Y su forma diferencial, rotacional del campo eléctrico. Gradientes, rotacional. A la variación temporal. Variación temporal del campo magnético. Una cuarta ley denominada ley de Ampère. Ley de Ampère. La circulación a través de una trayectoria cerrada del campo magnético es igual a una constante μ sub 0, permeabilidad magnética, por el flujo de la densidad de corriente. FIS 200 es altamente matemático. Más una constante multiplicado por otra constante de permeabilidad magnética, constante de permitividad eléctrica, por la variación
en el tiempo, pero del flujo eléctrico. Su forma diferencial rotacional del campo magnético igual a mu sub 0 por J densidad de corriente. Algunas cantidades no es necesario preocuparse en este momento. Más la variación en el tiempo del campo eléctrico. Pero es variación temporal. Así. Y estas ecuaciones, estas leyes, se denominan ecuaciones de Maxwell. Es Maxwell quien sintetizó estas ecuaciones. Y son necesarias estas ecuaciones y se denominan ecuaciones fundamentales para el electromagnetismo. Ecuaciones de Maxwell. Y fue resumido por James Clerk Maxwell. Era un excelente matemático, Maxwell. Vivió entre 1837 a 1879. Ahora son conocidos como las ecuaciones de Maxwell. Estas ecuaciones, que están en función de variables adecuadas para describir cualquier fenómeno electromagnético, describen cualquier fenómeno electromagnético y óptico. Además, vamos a adicionar una quinta ecuación, que es la fuerza electromagnética. La carga que interactúa con un campo eléctrico es una interacción eléctrica. Más, si es que ocurre, la carga que interactúa con un campo magnético. Interacción eléctrica de una carga en un campo eléctrico. Interacción de una carga en movimiento en un campo magnético. El conjunto de estas ecuaciones es necesario para describir cualquier fenómeno electromagnético. Entonces, similar a lo que hemos mencionado en las áreas de termodinámica o dinámica y cinemática, primero se buscan variables cinemáticas o variables adecuadas. En este caso, nuestras variables son los campos eléctrico y magnético. Se buscan, se deducen relaciones matemáticas entre esas variables. Y esas relaciones matemáticas, que son modelos matemáticos para describir cualquier fenómeno, en este caso electromagnético. Esa es la metodología de trabajo. El objetivo principal de FIS 200 es el entendimiento de las ecuaciones de Maxwell. Siguiente subtítulo. Carga eléctrica. Subtítulo 2. Carga eléctrica. Vamos a recurrir a un experimento idealizado que consiste en lo siguiente, anotando experimento 1.
Este experimento idealizado dice, dos varillas de vidrio frotadas con seda se repelen entre sí. Dos varillas de vidrio frotadas con seda. El resultado es se repelen entre sí. Sea una varilla de vidrio frotada con seda, vamos a tomar una varilla, frotamos con seda, una siguiente varilla, también frotada con seda, varilla de vidrio. Acercamos, intentamos acercar entre ellas, el resultado es que tienden a separarse, se repelen, no quieren juntarse, no quieren unirse, se repelen. Experimento 2. Dos varillas de ebonito. Frotadas con piel, se repelen entre sí. Buscamos una varilla de ebonita. Ebonita es un material que se encuentra también en la naturaleza. Sea una varilla de ebonita. Frotamos con piel. Sea otra varilla de ebonita. También de la misma forma, frotada con piel. Intentamos acercar. El resultado es que tienden a separarse. Se repelen. Luego, experimento 3. Una varilla de vidrio frotada con seda. Y otra varilla de ebonita. Frotada con piel o frotada, sí, frotada con piel. Intentamos acercar y el resultado es que se atraen. Acercamos una a la otra y el resultado es que se atraen entre sí. Tomamos una varilla de vidrio frotada con seda. Ahora otra varilla de ebonita, pero frotada con piel. Acercamos y el resultado es que se atraen más. ¿Cómo explicamos estos experimentos? Fue Benjamin Franklin que correctamente concluyó de la siguiente forma. Vamos a anotar, vamos a tener que borrar alguna parte. La conclusión de Benjamin Franklin para explicar
estos experimentos fue de la siguiente forma. Primera conclusión. Dijo, aparece algo en estas varillas que lo va a llamar electricidad. Electricidad que aparece en el vidrio. Aún no entendemos el término electricidad, pero lo llama electricidad. Que aparece en el vidrio. Lo llama positivo. Mientras que electricidad que aparece en la ebonita lo llama negativo. Es así como él construye su teoría para describir estos fenómenos. Y posteriormente se lo denomina a estos carga eléctrica. Por lo tanto, existen dos tipos de carga eléctrica, positiva y negativa. Electricidad que aparece en la ebonita lo llama negativa. Electricidad que aparece en el vidrio, positivo. En la ebonita, negativa. La segunda conclusión, cargas similares se repelen. Se repelen. Y cargas diferentes se atraen. Esa es la conclusión. Cargas diferentes se atraen. Cargas similares se repelen. Es hasta ahí que llegó Benjamin Franklin. Son las conclusiones de Benjamin Franklin. Benjamin Franklin vivió entre 1706 a 1790. Lo que estamos haciendo es construir electromagnetismo a partir de fenómenos que se ven en la naturaleza. Y la conclusión actual es: la carga eléctrica es una propiedad intrínseca. Conclusión final. La carga eléctrica es una propiedad intrínseca de la materia. Es responsable de producir interacciones electromagnéticas. Es responsable de producir interacciones electromagnéticas. Todo ocurre a través de interacciones electromagnéticas.
Y la responsable de esas interacciones electromagnéticas es la carga eléctrica. Y la carga eléctrica es una propiedad intrínseca de la materia. Sea un objeto material, cualquier objeto material, una piedra, cualquier otro objeto. Este objeto material o este objeto material tiene dos propiedades intrínsecas. Nunca podremos quitar esas propiedades intrínsecas. Por un lado, una de las propiedades es la masa. El mismo objeto tiene otra propiedad, que es la carga eléctrica. Este objeto tiene masa y tiene carga. Este objeto tiene masa y tiene carga. Cualquier objeto material tiene masa y tiene carga. Solamente existe un tipo de masa, mientras que existen dos tipos de carga. O puede ser positiva o puede ser negativa. Entonces, la carga o puede ser positiva o puede ser negativa, mientras la masa siempre solamente tiene una forma. Sean dos objetos, objeto 1, objeto 2. Estos objetos tienen masa. M⁻₁ es la masa de este objeto. La carga lo vamos a denotar con Q. La carga de este objeto, que es otra propiedad, Q⁻₁. Este objeto también tiene las dos propiedades. M⁻², tantos gramos, tantos kilogramos, y la carga. Aún no sabemos cómo evaluar la carga. Por el momento diremos que esa otra carga tiene tanto de valor. Si consideramos estos objetos no se ignoran, interactúan. Siempre interactúan. La interacción entre las masas se denomina interacción de naturaleza mecánica. En este caso, siempre gravitacional, siempre de atracción. Si es la interacción entre las propiedades de las masas de estos objetos. Pero si consideramos la otra propiedad, la carga, existe otro tipo de interacción entre estos dos objetos. Es una interacción eléctrica. La interacción entre la carga de este objeto y la carga de este otro objeto. Dependiendo, si ambos son positivos, entonces existirá una repulsión. Si ambos son negativos, como lo dice Benjamin Franklin, también son de repulsión. Cargas similares se repelen. Pero si alguna de ellas es diferente, cargas diferentes se atraen. ¿Cómo medir esas fuerzas de atracciones y repulsiones? Es precisamente la ley de Coulomb. Cuando interactúan las masas, es una interacción de naturaleza mecánica. Cuando interactúan las cargas de estos objetos, es de naturaleza eléctrica. Al final de cuentas, cualquier objeto tiene siempre dos propiedades, masa y carga. Para entender cómo funcionan estas propiedades, consideremos un objeto material macroscópico. Es un objeto material macroscópico. Como sabemos, está constituido por elementos microscópicos, átomos, partículas. Groseramente vamos a colocar, son tantos átomos que constituye este objeto macroscópico.
objeto microscópico, objeto macroscópico, dibujado groseramente aquí. Este objeto microscópico también tiene las dos propiedades. Tiene masa y tiene carga. La masa del objeto macroscópico es la suma de todas estas masas, m sub 1 más m sub 2 más m sub 3 más m sub 4, así. La masa total es igual m sub 1 más m sub 2 más m sub m. M sub m. Mientras que la carga es diferente. La carga total del objeto macroscópico es la sumatoria de todas las cargas de los objetos microscópicos. Este objeto microscópico tiene un signo más, que es carga positiva, esta también, esta otra, todas. La carga total será Q sub 1 más Q sub 2 más Q sub 3 más Q sub 4 más Q sub n. Entonces decimos, como un todo, la carga es positiva y cuyo valor es tantos. Como un todo, la masa tiene un valor tantos. Y si se tiene un objeto macroscópico constituido por objetos microscópicos, millones de objetos microscópicos, aquí no podemos dibujar de esa forma, la carga, si es que son todas negativas, la carga total neta será negativa. Q sub I. Sumatoria de todas las cargas Q sub I. Si es que se tiene un objeto macroscópico constituido por varios objetos microscópicos, millones, aquí dibujamos groseramente. Negativo y positivo. La carga neta total será 1, 2, 3, 4 positivas, 1, 2, 3, 4 negativas. Entonces será 0 la carga neta. Como un todo está neutro. Si es que una de ellas se hace positiva, entonces ya deja de ser 0. Es un poco positiva. Y si es que una de ellas o dos de ellas se hace negativo, la carga total es pequeña, pero es negativa, no es 0. De esa forma se entiende este fenómeno de las cargas, mientras que en el caso de las masas, su entendimiento es más simple. Al final, cualquier objeto tiene dos propiedades, masa y carga. Solo que existen dos tipos de carga, positiva o puede ser negativa. Y lo que estudiamos son todo lo que ocurre al fenómeno o a la propiedad intrínseca carga. Esta propiedad se ha estudiado en mecánica, en física. Siguiente. Subtítulo 3. Conductores y aisladores. Subtítulo 2 o 3.
Desde el punto de vista eléctrico existen dos tipos principales de materiales, o son conductores o son aisladores. Existen otro tipo de materiales, pero que no nos corresponde estudiar, son semiconductores. Ciertos materiales permiten que la carga eléctrica se desplace con facilidad dentro del material. Ciertos materiales permiten que la carga eléctrica se desplace con facilidad dentro del material. Se desplace con facilidad dentro del material. Esos materiales se denominan conductores. Materiales en los cuales es posible mover las cargas son los conductores. En cuanto en otro tipo de materiales, pero en otros materiales, no es posible desplazar fácilmente las cargas eléctricas. Esos son los aisladores. Estas propiedades desde el punto de vista eléctrico, conductores y aisladores. Materiales en los cuales es fácil mover las cargas, materiales en los cuales no es fácil mover las cargas. Hablando de los conductores, en este tipo de materiales existe libre movimiento de cargas. Libre movimiento de cargas. Como ejemplo de este tipo de materiales tenemos los metales. Todos los metales son buenos conductores de cargas, buenos conductores de electricidad. Aquí son los electrones de valencia, químicamente hablando, y electrones libres son las cargas que se pueden mover en los metales, por lo tanto son conductores. Otro, los electrolitos. Son líquidos ionizados en las cuales también se pueden mover fácilmente las cargas. Son las cargas positivas las que se mueven aquí. Electrolitos, líquidos ionizados. Otros ejemplos serán el cuerpo humano. A ustedes les pasa corriente porque en el cuerpo humano es fácil mover las cargas. Se pueden electrocutar si es que el movimiento de cargas, la cantidad de cargas que se mueven es muy grande.
Después también el cuerpo humano, otro ejemplo, la Tierra también es un conductor. Así podemos encontrar algunos otros materiales en los cuales es fácil mover las cargas. Mientras que en los aislantes, el movimiento de cargas es muy dificultoso. Ejemplos de ellas serán el vidrio, ebonita, plásticos, como algunos ejemplos en los cuales desde el punto de vista eléctrico no es posible mover con facilidad las cargas. Subtítulo 4. Ley de Coulomb. Está correcto la pizarra, se puede ver fácilmente las ecuaciones. También se puede escuchar audio y video. El video está un poco de mala calidad, licenciado. De ahí el audio está perfecto. La imagen, la iluminación. El internet creo que es, licenciado. La iluminación es suficiente, yo creo. ¿Sí? No, eso tendría que ser la resolución de ustedes, de sus cámaras. Si fuera lento el internet, es otro tipo de problemas. Pero se puede ver. Doctor, la resolución está bien, sí se ve bien todo. Ya, muy bien, continuaremos. Subtítulo 4, Ley de Coulomb. Consiste en la medición de interacciones eléctricas, de repulsiones o atracciones eléctricas de naturaleza eléctrica. Y fue construida este experimento por Charles Augusto Coulomb y su experimento se denomina balanza de torsión. La balanza de torsión le permitió a Coulomb estudiar las interacciones eléctricas. Lo que se pretende es medir la fuerza de interacción eléctrica. Es una medida experimental de atracciones y repulsiones eléctricas. Medida de atracciones y repulsiones eléctricas. Fue realizado por Charles Augusto Coulomb en 1785. Su experimento se denomina balanza de torsión. El objetivo es, se tiene un objeto, vamos a denominarlo partícula. Esta partícula tiene dos propiedades, tiene masa y tiene carga. Existen dos tipos de carga, o puede ser positiva o puede ser negativa, no puede ser ambos. Es un objeto. Sea otro objeto, lo vamos a llamar partícula también. Tiene las dos propiedades, tiene tanto de masa y tiene tanto de carga.
sea la carga, no vamos a estudiar la masa, lo que le ocurre a la masa. No estamos interesados en la masa, estamos interesados en las interacciones entre las cargas. Lo vamos a llamar Q sub A o Q sub 1. Es la carga, aún no entendemos correctamente el concepto de carga. Y la propiedad carga Q sub 2. ¿Cuánto de carga se tiene ahí? Tampoco sabemos por el momento. Estamos empezando. Si es que son del mismo signo, ambos positivos, entonces experimentan fuerzas de repulsión. ¿De qué depende la dirección y la magnitud de esta fuerza? Eso es lo que quería estudiar Coulomb. A eso se denomina ley de Coulomb. Seguramente dependerá de la cantidad de carga, pero ¿cómo depende? Es razonable pensar, cuanto mayor sean las cargas, mayor seguramente serán las repulsiones o atracciones. Si una de ellas es negativa, cargas diferentes se atraen. Esta carga experimenta una fuerza en esta dirección, esta carga experimenta una fuerza en esta dirección. Entonces son atracciones o repulsiones, depende del signo de las cargas. Nuevamente aquí, la magnitud y dirección de este vector fuerza que hace que se atraigan o se repelen, seguramente dependerá de la cantidad de carga y de cuánto separados estén. Si están muy separados, la fuerza seguramente será menor. Si están muy cerca, esas fuerzas son mayores. Eso es lo que se quiere estudiar en este subtítulo. Y Charles Augusto Coulomb en 1785 se inventó su experimento que se denomina balanza de torsión para estudiar las fuerzas de atracciones o repulsiones que ocurren entre cargas. Rápidamente vamos a dibujar su experimento. Es un recipiente hermético de vidrio para eliminar efectos externos. Aquí se tiene un agujerito y se coloca rígidamente un objeto. Este objeto tiene masa y tiene carga. Por otro lado, aquí un péndulo de torsión. Un compartimiento de vidrio, todo aislado. Una parte rígida. Hola. Disculpe. Y se cuelga a través de un hilo aislante. Se cuelga a través de un hilo aislante hasta tener un péndulo que se puede torcer. Este péndulo se puede torcer de esta forma. Por eso se llama balanza de torsión. Y se coloca unas esferas pequeñas que se pueden cargar. Esta otra parte es rígida, no se puede mover. Esta sí se puede mover. Entonces, tenemos una parte rígida, otra que se puede torcer. Existe una interacción entre estas cargas. Y esa interacción se va a traducir en el movimiento de torsión de esta otra. Estudiamos este movimiento de torsión, a partir de ella estudiamos las interacciones
Hola. Pero estoy en clases a las 4. Bien, vamos a seguir el siguiente procedimiento. Experimento 1. Cargar las pequeñas esferas. Primer paso. Cargar las pequeñas esferas. Podemos llamarlo esfera A y esfera B. Siguiente paso, variar las distancias entre esferas. Variar las distancias entre esferas. Las distancias entre las esferas son, lo vamos a denominar R. Las distancias entre las esferas A y B. Entonces vamos a variar en una distancia determinada, luego en otra, luego en otra, luego en otra. Eso significa variar las distancias entre esferas. Tercer paso, medir el ángulo de torsión de la esfera B. Medir el ángulo de torsión de la esfera B. Solo de la esfera B, porque solamente la esfera B le ocurre la torsión. Entonces, la esfera A y la esfera B. Si existe interacción, si se produce una interacción, se va a torcer. Medimos esta distancia repetimos el experimento para varias distancias y medimos el ángulo de torsión en cada caso. Es razonable pensar, si están muy cerca, la torsión será mayor. Si está la esfera B muy alejado, es razonable pensar que la torsión será menor. Entonces, en un caso, se va a torcer. Es este el ángulo de torsión. Este ángulo de torsión será mayor cuando estén alejados y será mayor cuando estén cercas y será menor cuando estén muy alejados. Entonces, medimos. Tenemos dos mediciones. La distancia entre las esferas que podemos variar y medimos sus respectivos ángulos. Distancia y ángulo de torsión. Distancia y ángulo de torsión. Distancia y ángulo de torsión. Estas dos medidas llevamos al gráfico. Ángulo en función de R. Para una distancia tantos entre las esferas, el ángulo de torsión fue tantos. Y tenemos un punto experimental. Para otra distancia entre ellas, el ángulo de torsión correspondiente es diferente. Para la distancia entre ellos, es otro ángulo de torsión. Para otra distancia entre ellos, es otro ángulo correspondiente. Para otra distancia,
otro ángulo correspondiente. Haremos uno más. Así. Esa es la distribución de puntos para una determinada carga. ¿Y cómo cargamos? Frotamos y colocamos en contacto, se ha cargado. Frotamos, colocamos en contacto, se ha cargado. Es fácil ver que esta distribución de puntos se asemeja a un comportamiento de esta forma. Existe una relación funcional entre el ángulo de torsión y la distancia de separación entre las cargas. Y esa relación funcional es θ es inversamente proporcional a la distancia al cuadrado. Es esta la ecuación que me describe esta curva. Si es que vamos a borrar lo que voy a hacer, la relación sería: para esta distancia el ángulo es tanto, para esta distancia el ángulo es tanto, para esta otra distancia el ángulo es tanto. Vamos a suponer. Entonces la distribución de puntos me da esa relación funcional, θ en función de R. Para este caso, que no corresponde. Matemáticamente, θ es proporcional a R. Pero no es esta. Es exactamente esta. Dice, no hay otra relación funcional que no sea esta. Bien. Luego variamos las cargas. Colocamos más carga. Colocamos más carga. Y el resultado es, se produce otra relación funcional similar. No, primero hasta ahí. El siguiente paso es este, me estaba confundiendo. Experimento 2. Los pasos a seguir. Mantener la distancia entre cargas. Mantener la distancia entre cargas. Entonces, la esfera A y la esfera B. Vamos a realizar para esta distancia constante. Lo que vamos a variar es la cantidad de carga. Variar la carga en las esferas. Variar la carga en las esferas. Entonces, para una distancia entre las cargas tanto, no vamos a variar esta distancia inicialmente. Sea la esfera A y la esfera B que puede torcerse. Vamos a mantener esta distancia. Lo que vamos a variar es colocar más cargas. Colocamos carga y se produce una torsión. Mantenemos la distancia. Colocamos más carga y el resultado es que se tuerce más. Repetimos, mantenemos la distancia, colocamos mucho más carga que la anterior. Resulta que se tuerce mucho más que anteriormente. Repetimos para otra distancia lo mismo. Colocamos menos carga, medimos la torsión. Colocamos más carga, medimos nuevamente la torsión. Colocamos mucho más carga, medimos la torsión. Entonces, para esta distancia, colocamos carga y se produce esta torsión. Colocamos mucho más y se produce otra torsión. Colocamos otra carga, mucho más, y la torsión es mucho más. Ahora repetimos para esta otra distancia. Colocamos menos carga, la torsión es tantos. El ángulo de torsión.
Para la misma distancia, colocamos más carga y la torsión aumenta. Para la misma distancia, colocamos mucho más carga que la anterior. Repetimos de la misma forma y se produce una distribución de puntos de esta forma. Ahora sí, es fácil ver que se multiplica por un factor. No cambia la forma de la curva, solamente se multiplica por un factor. Matemáticamente es cuanto más carga, mayor el ángulo de torsión. Q sub A por Q sub B. Cuanto mayor las cargas, mayor el ángulo de torsión. Cuanto más alejados están, menor el ángulo de torsión. Hasta aquí llegó Charles Coulomb y luego llevó el ángulo de torsión tiene que estar relacionado con la fuerza de atracción o repulsión. Si es repulsión, cuanto mayor es el ángulo de torsión, es porque la fuerza que ha actuado sobre esta es mayor. Si el ángulo de torsión es pequeña, porque la fuerza que ha actuado sobre este objeto es pequeña. Por lo tanto, este ángulo de torsión está relacionado con la fuerza. Así, la fuerza de naturaleza eléctrica entre dos cargas, entre dos objetos cargados, es proporcional al producto de las cargas. Esto es lo que dice este comportamiento. Y este otro comportamiento es inversamente proporcional a la distancia al cuadrado entre esas cargas. Entonces, la fuerza de interacción entre dos cargas puede ser de atracción o repulsión. Si es de repulsión, F, la magnitud de esta fuerza depende de la cantidad de carga. Cuanto mayor sean las cargas, mayor será la fuerza. Cuanto mayor sean las cargas, mayor será la fuerza. Cuanto más cerca estén, mayor será la fuerza. Cuanto más alejados estén, menor será la fuerza. Entonces, todos estos comportamientos se resumen en esta ecuación. Es hasta ahí que llegó Charles Augusto Coulomb. Ahora generalizamos ese resultado de Coulomb. Que actualmente se conoce como ley de Coulomb. Ley de Coulomb. Entre paréntesis, válido para cargas puntuales. Válido para cargas puntuales. Sea un objeto puntual. Tiene dos propiedades. Tiene masa y tiene carga. No vamos a considerar la masa. La carga sea Q sub 1. Sea otro objeto. Tiene masa y tiene carga. Estamos hablando de cargas puntuales. Y sea la carga Q sub 2.
Si son del mismo signo, existirá una repulsión. Si son ambos negativos, también existirá repulsión. Pero si una de ellas es diferente, existirá una atracción. Vamos a decir que son las cargas iguales. Aparece una fuerza sobre este objeto y aparece la misma fuerza sobre este objeto, la misma magnitud de la fuerza. Y sea la distancia entre estos objetos R. El tamaño, la magnitud de esta fuerza es igual a una constante K, constante de Coulomb, que tiene que determinarse experimentalmente. O antes podemos decir, es proporcional al producto de las cargas, dividido entre la distancia R al cuadrado. Es hasta aquí que llegó Coulomb. Posteriormente, la parte izquierda será igual a la parte derecha a través de una constante de proporcionalidad que se tiene que determinar experimentalmente. Al producto de las cargas dividido entre R al cuadrado. Desde el capítulo 3 de la ley de Gauss se encuentra que esta constante de Coulomb es igual a 1 sobre 4 pi epsilon sub 0. Esta es la cantidad a determinar. Esta es la verdadera constante. Al producto de las cargas dividido entre R al cuadrado. El tamaño de este vector fuerza está dada por esta ecuación. Y se denomina ley de Coulomb. Donde epsilon sub 0 tiene un valor determinado experimentalmente de 8.85. No vamos a entrar en detalles para esta cantidad. Ahora nos vamos a conformar con decir que ese valor fue determinado experimentalmente y es igual a 8.85, 415 por 10 a la menos 12. Las unidades también no nos vamos a ocupar ahora en esta clase de entender las unidades de medida de esta cantidad. Coulomb al cuadrado, que es la unidad de carga. Posteriormente vamos a definir. Newton multiplicado por metro al cuadrado. Vamos a aceptar este valor indicando de que alguien ha realizado un experimento para determinar este valor. En Estados Unidos se tiene un instituto para estudiar todas las constantes. Ellos tienen experimentos muy sofisticados para todos los experimentos, para todas las constantes de todo tipo. Se denomina NIS. Es toda una institución solamente para ocuparse de esas cantidades y de muchas otras, lógicamente. Y ellos han medido por diferentes experimentos cuyo valor encontrado experimentalmente es igual a 8.85 por 10 a la menos 12 Coulomb al cuadrado dividido Newton por metro al cuadrado. Y la constante K se va a denominar, esto se denomina permitividad eléctrica del vacío. Constante de permitividad eléctrica.
del vacío. Constante de permitividad eléctrica del vacío. Utilizando ese valor, reemplazamos aquí 4pi epsilon sub 0, donde epsilon sub 0 es la permitividad eléctrica del vacío. El valor es 9.0 por 10 a la 9. Las unidades al revés, Newton metro cuadrado sobre Coulomb al cuadrado. Nosotros lo vamos a llamar constante de Coulomb. Podemos utilizar de esta forma, donde K es la constante de Coulomb, o generalmente escrito de esta otra, donde epsilon sub 0 es la permitividad eléctrica del vacío que se tiene que determinar experimentalmente. Institutos como el MIT americano se ocupan de todas estas cantidades y de muchas otras más también. Y se conoce como la ley de Coulomb, que nos dice la magnitud de la fuerza de repulsiones o atracciones eléctricas, la magnitud está dada por esta ecuación. Cuanto mayor las cargas, mayor será el tamaño, la magnitud de la fuerza. Cuanto más alejados estén, menor será el tamaño de la fuerza. Y desde el punto de vista gráfico o funcional, así se denomina la fuerza, en función de para Q sub 1 y Q sub 2 dados conocidos, será cuanto más cerca estén, mayor es la fuerza. Cuanto más alejados, menor será la fuerza. Disminuye rápidamente, después disminuye de forma lenta y asintóticamente en el infinito. Esa fuerza tendrá que hacerse cero. Forma vectorial de la ley de Coulomb. Sea una carga Q sub 1, sea otra carga Q sub 2. La línea entre esas dos cargas vamos a estudiar sobre Q sub 2. Sea un vector unitario de tamaño 1 en la dirección de la línea que une las cargas. Vector unitario. Un vector unitario siempre por convención colocamos de esta forma. Los vectores unitarios ortogonales son I, J y K. En un sistema de coordenadas cartesianos ortogonales, eje X, eje Y y eje Z, definimos los vectores unitarios como un vector en la dirección X positiva, pero que tiene tamaño 1. La notación, por ser un vector especial, lo vamos a denotar de forma especial también y con su sombrerito. En la dirección Y, J es un vector unitario cuyo tamaño es 1, cuya dirección es el eje positivo y denotamos con una notación especial, J con su sombrerito. En la dirección Z, K con su sombrerito.
son vectores especiales cuya notación también es especial. Ahora sea un vector en esta dirección, vector unitario. Lo vamos a denominar R, vector unitario R. La fuerza que experimenta Q sub 2, si es de repulsión, o puede ser también de atracción, F, y sea R la distancia entre las cargas Q sub 1 y Q sub 2. F podemos escribir como vector igual a la constante de Coulomb, el producto de las cargas Q sub 1 por Q sub 2 dividido entre R al cuadrado en la dirección del vector unitario. Así. Y podemos escribir matemáticamente otras formas en función del módulo del vector unitario, etc. Pero no es necesario ahora. Y para terminar, sin necesidad de entender, también vamos a definir la unidad de carga. Unidad de carga. La masa se denota con una letra M. La masa de un objeto se denota con una letra M minúscula. La unidad de la masa en el sistema internacional es el kilogramo. Y utilizamos kg para decir kilogramo. La otra propiedad, que es la carga del objeto, denotamos con la letra Q. La unidad de medida será el coulomb. Y designaremos la letra C. La masa, denotado como M. La unidad de medida kilogramo, kg. La carga, denotado como Q. La unidad de medida el coulomb, C. Tantos coulombs, tantos kilogramos. Esto en el sistema internacional. ¿Y cómo se ha definido la unidad de carga? El coulomb. Necesitamos otras cantidades para definir el coulomb. Por ese motivo, ahora solamente vamos a definirlo, al final de cuentas, sin necesidad de entender. Un coulombio se define un coulomb se define como la cantidad de carga que pasa por una sección transversal, como la cantidad de carga que pasa por una sección transversal de un alambre conductor en un segundo. En un segundo. En un segundo. Si circula por el alambre una corriente constante de 1 amperio. Si circula por el alambre
una corriente constante de 1 amperio. Por eso, el coulombio, la unidad de medida de la carga, no es tan simple. Se define de una forma más compleja. Por el momento no es necesario entender. Solamente mencionaremos que así han definido el coulombio. Necesitamos entender que es corriente. Se mide en amperios. Necesitamos entender que es una sección transversal, que es un conductor, pero por el momento nos conformaremos diciendo que la unidad de carga, la unidad de medida de la carga es el coulombio y denotamos con una letra C mayúscula. De la misma forma como la unidad de medida de la masa es el kilogramo en el sistema internacional, AG. Bien, eso les tenía preparado para hoy. Vamos a continuar la próxima clase. Yo creo que nos va a llevar unas 2 clases más este capítulo. Pararemos por aquí. Si no hay alguna pregunta de algún tipo, alguna consulta. Al parecer no. Entonces, nos veríamos la próxima clase. Les agradezco por su atención. Hasta la próxima clase. Hasta luego, Luis.